Pues vamos a comenzar. Muy buenas tardes, vamos a empezar. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Hoy vamos a continuar con el tema de límites de funciones reales de variable real. Lo primero que vamos a hacer es dar un ejemplo de cómo demostrar que una función tiene límite a través de la definición. Después de eso, vamos a enfocarnos en la parte operativa de límites. ¿Ok? Vamos a demostrar, por ejemplo, que si tú tienes dos funciones f y g, las cuales tienen límite en el punto x0, entonces la función suma, o sea, f más g, también va a tener límite, y el límite va a ser la suma de los límites. Algo similar pasa con el producto de los límites, el cociente de los límites, el valor absoluto de una función y la raíz cuadrada de una función. Por supuesto, hay que agregar ciertas hipótesis para que, por ejemplo, exista el límite de f entre g. Para que exista, por ejemplo, raíz de f, donde f es una función. Raíz de f no siempre se puede definir. Si la función f es menor que 0, raíz de f no va a tener ningún sentido en los reales. ¿Okay? Pero bueno, vamos a ir agregando las hipótesis. Eso es lo que tenemos que hacer el día de hoy. Parte operativa, un ejemplo, y es más o menos el procedimiento que vamos a ir siguiendo en cada sesión. Empezamos con un ejemplo de cómo demostrar que una función tiene límite y después desarrollamos teoría. Así lo vamos a estar haciendo, yo creo que hasta que terminemos el tema de límites. ¿Ok? Empezamos. Ejemplo. Vamos a considerar la función sea f que va de los reales menos el 0 hacia los reales, tal que a cada punto x lo vamos a mandar a 1 entre x. Vamos a tomar un punto x0. Distinto de 0. Toma un número real distinto de 0. Llamémosle ese punto x0. Es el punto al que nos vamos a aproximar. ¿Ok? Vamos a ver qué es lo que vamos a demostrar. Es un ejemplo clásico este, es clásico, pero hay mucho que comentar acerca de este ejemplo. Porque hasta este momento, cuando tomamos la delta auxiliar, tomamos una delta igual a 1. De hecho, les he dicho, cualquier delta funciona como la delta auxiliar. Delta igual a 1, delta igual a 2, delta igual a 1 medio. En este ejemplo, no necesariamente funciona delta igual a 1 o delta igual a 1 medio. Hay que escoger la delta con cuidado. Vamos a ver que el límite, cuando x tiende a x0 de f de x es igual a 1 entre x0. Tomamos la 1 entre x, tomamos un punto x0 real distinto de 0 y vamos a demostrar que el límite cuando x tiende a x0 de la función 1 entre x es 1 entre x0. Algo muy natural, ¿verdad? Vamos a empezar con la prueba. ¿Cómo empezamos estas demostraciones? Lo primero que hacemos, en el instructivo lo dije, lo primero que hay que hacer es dar una epsilon mayor que 0, un número fijo pero arbitrario, ¿verdad? Entonces, estamos tomando una epsilon mayor que 0, fija, pero arbitraria. ¿Qué queremos demostrar? Nuestro objetivo es demostrar que existe una delta que depende de la epsilon mayor que 0, tal que si yo tomo un punto en mi dominio, que en este caso son los reales distintos de 0, y la distancia del punto x a x0 es mayor a 0 y menor a delta epsilon, entonces va a ocurrir que la distancia de f de x a mi punto que propuse como límite, el cual es 1 entre x0, esta distancia tiene que ser menor que epsilon. Vean la lógica. Empezamos tomando un número positivo, fijo pero arbitrario. ¿Cómo le solemos llamar ese número? Epsilon. Tomas un número epsilon mayor que 0. ¿Qué hay que hacer? Hay que proponer una delta epsilon buena. ¿Qué es una delta epsilon buena? Hay que proponerla. Con que exista una, ya está. ¿Qué es una delta epsilon buena? Una delta epsilon buena es aquella tal que si tomas un número en el dominio, un punto en el dominio, cuya distancia x0 es mayor a 0 y menor a esta delta que propusiste, si tomas un punto con esas características, entonces tiene que pasar que la distancia
¿Qué hay de la función en ese punto? El 1 entre x0, en este caso 1 entre x0, tiene que ser menor que epsilon. ¿Ok? Según el instructivo, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Vamos a hacer álgebra sobre la distancia de f de x a 1 entre x0. Esa álgebra, ¿a qué nos tiene que conducir? Tenemos que llegar a encontrar una relación entre la distancia de la función al límite y la distancia de x a el punto al que nos estamos aproximando, que es x0. ¿Ok? Tenemos que una relación algebraica entre la distancia de f de x al límite y la distancia de x a x0. Tenemos que encontrar esa relación. ¿Ok? Así que vamos a comenzar. Vamos a agarrar este color y vamos a decir lo siguiente. Notemos que para cada número real distinto de 0, este argumento se vale en cada punto del dominio. Tú toma un punto del dominio, el que sea. Para cada punto real distinto de 0, a ver, la distancia de f de x a 1 entre x0, ¿eso qué es igual? Pues sustituimos. ¿Quién es f de x? Es 1 entre x. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Nos queda que esto es la distancia de 1 entre x a 1 entre x0. ¿Qué podemos hacer? Es una resta de fracciones. Vamos a hacer la resta de fracciones. ¿Qué nos queda? Esto es igual a la distancia de x0 menos x a x por x0. Valor absoluto del cociente es el cociente de los valores absolutos. Aquí lo voy a recordar. Valor absoluto de A entre valor absoluto de B es valor absoluto de A entre B. ¿Ah? Entonces vamos a ocupar esa propiedad. Y también vamos a ocupar distancia de A en B es lo mismo que distancia de B en A, ¿verdad? La distancia de A en B es lo mismo que la distancia de B en A. La distancia no tiene una dirección. ¿Okay? Mira, del punto A al punto B o del punto B al punto A, estás hablando del mismo valor. ¿Comprenden? Bueno, hagamos esa algebrita que acabo de comentar. ¿Qué nos termina quedando? Voy a seguir aquí. Esto va a ser igual a la distancia que hay de x a x0 entre el valor absoluto de x por el valor absoluto de x0. Y quiero que lo vean de la siguiente manera. Aquí podemos dejarlo, pero me gustaría escribir esto de la siguiente forma. Esto es igual a 1 entre valor absoluto de x por valor absoluto de x menos x0 entre valor absoluto de x0. Ahí está. Para cada punto del dominio, para cada número real distinto de 0, x, se valen estas igualdades. La distancia de f de x a 1 entre x0 va a ser igual a la distancia de x a x0 entre valor absoluto de x0 multiplicado por 1 entre valor absoluto de x. Ajá. Eso está súper bien, porque mira, ya encontramos una relación entre la distancia de la función al límite y la distancia de x a x0. ¿Cómo están relacionadas? Pues vía estas igualdades. Perfecto. Ahora aquí hay un problema. ¿Cuál es el problema? El problema está en este factor. Este factor es variable. Ajá. Este otro factor es constante. Con ese no hay bronca. De hecho, si no tuviéramos este factor, ya prácticamente habríamos aplicado el problema. Porque tenemos que la distancia de f de x a 1 entre x0 es la distancia de x a x0 por una constante. Ajá. ¿Cuál va a ser la epsilon que nos va a servir? Sería, ¿qué delta es la que nos va a servir? Epsilon entre la constante. Y ahí acabaría el problema. Pero tenemos este término que es variable. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a pararnos en un pequeño entorno del punto x0, donde este término lo podamos acotar. Eso es lo que queremos. Esto es variable, ¿ok? Me gustaría esto convertirlo en algo constante, aunque no se valga en toda la recta real. Con que se valga en un pequeño entorno alrededor del punto x0, déjenme les hago aquí un dibujo. Este argumento se valió en todo R menos el 0, ¿ok? Yo quiero eliminar este término que es variable. Quiero acotarlo por algo que es constante. Bueno, con que basta que yo encuentre
una desigualdad, una manera de acotar este término y que sea válida en un pequeño entorno del punto x0. Que en un pequeño entorno se valga acotar esto y con eso me basta. Porque acuérdense que en el límite nos interesa lo que pasa alrededor del punto al que nos estamos aproximando. No nos importa lo que pasa lejos del punto x0. Lo que queremos es ver qué pasa cerca del punto x0. Lo que pasa en infinito menos infinito, eso no me interesa. ¿Va? Lo que yo quiero es ver cómo se comporta la función cerca del punto x0. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? ¿Cuál es el paso que ahora sigue? Lo que sigue es proponer la delta auxiliar. O bueno, antes de proponer la delta auxiliar, vamos a concluir de aquí algo. Vamos a ver este es el mismo. Miren, ¿qué es lo que tenemos? De todo esto, lo que obtuvimos es que para cada x número real distinto de 0, ¿qué obtuvimos? Que la distancia de f de x a 1 entre x0, ¿a qué es igual? A 1 entre valor absoluto de x por valor absoluto de x menos x0 entre valor absoluto de x0. Y esto se vale en todo punto del dominio. Va. Ahora, el problema es que esto es variable. Nos gustaría acotarlo por algo constante. ¿Okay? Va otro dibujo. Usualmente, bueno, en todos los ejemplos que hemos hecho, hemos tomado delta igual a 1. Y yo les he comentado cuando estamos en los ejemplos. Cualquier delta auxiliar va a funcionar. Delta igual a 1, delta igual a 1 medio, pero por simplicidad tomábamos delta igual a 1. El detalle estaba en que nuestras funciones, las funciones con las que habíamos trabajado, estaban definidas en todo R. Piensen en la x cuadrada. Su dominio máximo, ¿cuál es? ¿Cuál es el dominio más grande? R. La nx. Su dominio máximo, ¿cuál es? R. Ajá. La x cúbica. Su dominio máximo es todo R. Ajá. ¿Cuál es el problema de esta función? Esta función está definida en todos los reales menos el 0. Y es su dominio más grande. Para tener justo esa regla de correspondencia, el dominio máximo es los reales menos el 0. Ajá. Entonces, quiero que piensen en esta situación. El punto x0 es un punto fijo en la recta real. Ajá. Pero estamos haciendo un argumento general. Imagínense que ese punto, que aquí está el 0. Ese punto x0 es cualquiera, es un fijo pero arbitrario. Ajá. Es fijo, pero es arbitrario. Ajá. Entonces, imagínense que ese punto tiene la casualidad de que lo hayamos tomado como x0 igual a 1 medio, por ejemplo. Y a ti se te ocurre, por los ejemplos anteriores, decir, pues me voy a tomar delta igual a 1, con mi delta auxiliar. ¿Cómo se vería esa vecindad? Si estamos parados en este punto, por aquí anda menos 1 medio, ¿estamos de acuerdo? Se vería algo así nuestra vecindad. Algo así. Este punto sería el 3 medios. Esa sería mi bola de radio 1 con centro en x0. Pensando que x0 es 1 medio y tomo la delta auxiliar que hemos estado trabajando, que es delta igual a 1. ¿Cuál es el problema de tomar esa delta? Va a haber un problema. El problema está en que, ¿cómo se comporta la función f cuando la variable x se empieza a pegar a 0? ¿Cuál es el comportamiento? Cuando tú te empiezas a pegar a 0, la función 1 entre x, sus valores se empiezan a disparar, ya sea infinito o a menos infinito. Tú te vas pegando a 0 y los valores de la función, dependiendo por dónde te aproximes, por la derecha o por la izquierda, se empiezan a pegar ya sea a infinito o a menos infinito. ¿Nosotros qué queremos? Nosotros queremos acotar este término. Ajá. ¿Cuáles son los valores que se empiezan a disparar? Pues los puntos, los valores. Este punto si es x, por ejemplo. ¿Quién es este puntito de aquí? Es 1 entre x. Ajá. Nosotros, ¿qué valores queremos acotar? 1 entre valor absoluto de x. Si tomamos esta delta, damos libertad
a tomar un punto X tan pegado como queramos hacerlo. ¿Qué le va a pasar a estos valores? Se te van a empezar a disparar ya sea a infinito o a menos infinito. Bueno, de hecho se van a disparar a infinito porque este término está en valor absoluto. Entonces en este caso, si tú tomas delta igual a 1, en algunos casos te va a funcionar y en algunos casos no. Si el punto x0 es precisamente un medio, no te sirve. Si el punto x0 es, no sé, por ejemplo, 3 medios, que estás tomando el límite cuando x tiende a 3 medios, en ese caso sí te va a servir. Pero nosotros no queremos hacer una prueba por casos. Si x0 es mayor en valor absoluto a 1, si está fuera de este entorno, entonces sí podemos tomar delta igual a 1. No. Queremos un razonamiento general. En este caso ya no conviene tomar delta igual a 1. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer a continuación? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Por este lado, observación, vamos a poner una observación. Como x0 es un real distinto de 0, bueno, como x0 está en R menos el 0, entonces x0 es distinto de 0. ¿Cómo es su valor absoluto entonces? Es mayor que 0. Y una pregunta, ¿cómo es valor absoluto de x0? Entre 2. Es mayor que 0. Gráficamente, ¿cómo se ve este numerito? Miren, fíjense. Imagínense que aquí está el 0. ¿Sí? Y aquí está x0. Entonces, si nosotros nos tomamos una delta, ¿qué cómo nos vamos a tomar a delta? Si nos tomamos delta 1 igual a valor absoluto de x0 entre 2, uno ve esta delta y dice, eso es bastante artificial, ¿cómo se te ocurre? Por esta idea geométrica. Imagínate que tu punto x0 está del lado derecho, en el dibujo, ¿ok? ¿Cómo se ve esto? Pues mira, aquí está x0. La magnitud de x0 sería este segmento. Tomo la mitad, entonces me estoy quedando con este segmento de aquí. Ahora, me construyo la bola, bueno, tomo delta 1 igual a valor absoluto de x0 entre 2. Aquí está x0, que es el centro de la bola. Aquí saco está mi extremo izquierdo de la bola. Y aquí está el extremo derecho de la bola. ¿Este punto cuál sería? Este sería x0 menos valor absoluto de x0 entre 2. Y este punto sería x0 más valor absoluto de x0 entre 2. Si nosotros tomamos esta delta auxiliar, valor absoluto de x0 entre 2, ¿qué notan? ¿Qué es lo especial de esa delta? ¿Qué es lo que impide esta delta? Cuando yo me paro en este entorno, yo ya no estoy pegándome a 0. Entre 0 y el extremo izquierdo de mi bola hay una brecha, hay un espacio. Entonces, el problema ¿cuál era con delta igual a 1? Delta 1 igual a 1 y x0 igual a 1 medio. El problema estaba en que mi bolita podía tener puntos tan cerca como yo quiera de 0. ¿Y qué le iba a pasar a estos valores? Se iban a disparar. Pero con esta delta, valor absoluto de x0 entre 2, yo impido que los puntos de mi bolita se peguen a 0. Y por lo tanto que los valores de la forma 1 entre x ya se me disparen a infinito o se me disparen a menos infinito. Esta delta se tomó de manera estratégica. ¿Qué queremos? No estar pegados a 0. ¿Por qué no queremos estar pegados a 0? Porque si mi punto está pegado en 0, cuando yo le aplique la función, se van a disparar los valores de la función. Los valores de la forma 1 entre x se me empiezan a disparar ya sea a infinito o a menos infinito. ¿Cómo logramos evitar eso? Con esta delta. Fíjate en este entorno. Este entorno deja un espacio entre 0 y el extremo izquierdo de mi bola. Entonces ya no se me disparan los valores a infinito. Estando en la bola.
Si yo tomo un punto en la bola, ya mis valores de la función no se me van a disparar a infinito o a menos infinito. ¿Sí lo ven? ¿Sí está bien? ¿Sí se entiende? Díganme, si hay dudas lo podemos resolver. ¿Okay? Voy a borrar la parte en medio del pizarrón. Esto no lo explican en los libros, esta partecita. O sea, simplemente, por ejemplo, ahorita pensando en el libro de Gortler, no explica por qué se toma la delta auxiliar de esta manera. Si no, me equivoco, no estoy 100% seguro, pero según yo no explica el por qué toman así la delta. Simplemente hace la algebrita, que es lo que vamos a hacer a continuación. Aquí explicamos la razón del por qué conviene tomarnos esta delta auxiliar. ¿Vale? Entonces, vamos a continuar. Esto. Tomemos delta 1 igual a, ¿en qué quedamos? En valor absoluto de x0 entre 2. ¿Ok? Ahora, ya tomamos nuestra delta auxiliar. Vamos a hacer el siguiente razonamiento. Vamos a tomar sea x un número real distinto de 0, cuya distancia a x0 es mayor a 0 y menor a mi delta 1. ¿Cuánto vale mi delta 1? Valor absoluto de x0 entre 2, ¿verdad? Aquí lo pongo entre paréntesis. ¿Ok? Bajo esas condiciones, ¿qué podemos hacer? Quiero recordarles aquí una desigualdad que yo le llamé la otra desigualdad del triángulo. Aquí la voy a agregar. O la segunda desigualdad del triángulo, creo que le llamé. La otra desigualdad del triángulo. ¿Cuál era la otra desigualdad del triángulo? Que valor absoluto de A menos valor absoluto de B es menor o igual a valor absoluto de A menos B para cualesquiera A, B números reales. Tú tomas dos números reales y siempre se va a satisfacer esta desigualdad. ¿Eso en qué nos va a ayudar? Vamos a aplicar la otra desigualdad del triángulo con esta expresión. Va. ¿Quién juega el papel de A? X. ¿Quién juega el papel de X de B? X0. Vamos a aplicar la otra desigualdad del triángulo. ¿Va? Entonces, aplicando la otra desigualdad del triángulo, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar, acuérdense dónde está X, X está aquí y cumple esta condición, ¿va? Aplicando la otra desigualdad del triángulo, ¿qué es lo que tenemos? Que valor absoluto de X menos valor absoluto de X0 va a ser menor o igual a valor absoluto de X menos X0. Esta distancia es menor que ¿quién? Que valor absoluto de X0 entre 2. Por transitividad, tenemos que esto es, ¿qué es lo que vamos a tener? Que valor absoluto de X menos valor absoluto de X0 va a ser menor a valor absoluto de X0 entre 2. Ajá. Vamos a desenrollar ese valor absoluto. Eso lo deben de tener muy fresco porque en uno de los ejercicios había que desenrollar el valor absoluto. Tenemos valor absoluto de un número menor a otro número mayor que 0. Vamos a desenrollar el valor absoluto. Voy a borrar aquí. Por aquí abajo. Entonces, desenrollando.
¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar que menos valor absoluto de x0 entre 2 es menor a valor absoluto de x menos valor absoluto de x0, y a su vez eso es menor a valor absoluto de x0 entre 2. Desenrollé el valor absoluto. Aquí está. Ajá. Ahora, vamos a sumar valor absoluto de x0 en ambos lados de las desigualdades. ¿Qué nos va a quedar? Queremos dejar solito el valor absoluto de x, eso es lo que queremos. Entonces sumamos valor absoluto de x0. ¿Qué nos queda? Sumo valor absoluto de x0 y nos va a quedar valor absoluto de x0 entre 2 menor a valor absoluto de x, y de este lado nos queda 3 medios de valor absoluto de x0 entre 2. Lo que nos va a interesar no son las dos desigualdades, solo nos va a interesar esta. Acuérdense, ¿cuál era el problema? ¿Qué es lo que queremos? ¿Por qué estamos haciendo toda esa algebrita? ¿Para qué esa delta auxiliar? Queremos acotar este término, ¿verdad? Este término que es variable, queremos acotarlo por algo constante. A lo mejor la cota no se vale en todo tu dominio, pero sí en un pequeño entorno del punto x0. Mira lo que tenemos aquí. Tenemos que el valor absoluto de x es mayor a este valor constante. ¿Este valor constante es mayor que 0? Sí, ¿verdad? Es mayor que 0. Es estrictamente mayor que 0. ¿Por qué? Por lo que dijimos de este lado del pizarrón. x0 es distinto de 0, entonces su valor absoluto es mayor que 0. Pregunta, ¿qué pasa si yo tomo inversos multiplicativos en ambos lados de la desigualdad? ¿Qué le pasa a la desigualdad? Se va a invertir. Ajá. Y nos va a quedar, ya no me va a caber de este lado. Le paso al otro lado del pizarrón. ¿Qué nos termina quedando? Nos termina quedando que 1 entre valor absoluto de x. Está horrible. Este no. Voy a seguir con el 2. 1 entre valor absoluto de x es menor que ¿quién? Que 2 entre valor absoluto de x0. Ya acotamos a 1 entre valor absoluto de x. Ya lo tenemos acotado por un valor constante, que eso es lo que queríamos. Queríamos acotarlo por un valor constante. Esto es variable. Queríamos acotarlo por algo constante. A lo mejor la cota no se vale en todo tu dominio. No importa. Con que se vaya en un pequeño entorno del punto x0, en un pequeñito entorno, con eso bastaba. Nuestra primera propuesta de delta no funcionó. Delta igual a 1 no necesariamente sirve para este ejemplo. Entonces tomamos una delta de manera... pues reflexionamos un poquito más, ¿no? Cómo tomar la delta. El problema estaba en que si tenemos una delta muy grande que toque a 0, los valores de la función se me van a disparar. Lo que queríamos es no tocar a 0, porque en 0 los valores de la forma 1 entre x, ¿qué les va a pasar? Se disparan a infinito o se disparan a menos infinito, dependiendo por dónde te aproximes. Resolvimos el problema, ¿y qué pasó? Que ya acotamos a 1 entre valor absoluto de x. Con lo cual, ¿qué es lo que tenemos hasta este momento? Lo que tenemos es que, si tomo un real distinto de 0, cuya distancia x0 es menor a delta 1, ¿qué podemos asegurar? Esto. Ya acotamos este término, 1 entre valor absoluto de x. ¿En qué entorno? En este entorno. En la bola de radio delta 1 con centro en x0 agujerada. ¿Va? En este pequeño entorno ya logramos acotar este término por un valor constante. ¿Este cuate? Es un valor constante. Perfecto. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Pues vamos a conectar esta desigualdad con lo que hicimos en esta parte del pizarrón. Vamos a relacionar todo. ¿Okay? Esto se valía en todos los reales distintos de 0. En cualquier real distinto de 0.
Esto se vale en un pequeño entorno. ¿Ok? Si estoy parado en este pequeño entorno, se va a valer tanto esta igualdad como esta desigualdad. Aquí está. Borro. Entonces, tenemos esto y además valor absoluto de f de x menos 1 entre x0. Esto queda igual, por lo que tenemos aquí, esto es igual a 1 entre valor absoluto de x por valor absoluto de x menos x0 entre valor absoluto de x0. ¿Eso a qué es menor? Eso es menor a 2 entre valor absoluto de x0 por valor absoluto de x menos x0 entre valor absoluto de x0. ¿Por qué? Porque puedo asegurar esa desigualdad, porque yo sé que esto se satisface, esto de aquí, en este entorno. Y ahorita yo estoy trabajando ya en ese entorno. Ya no estoy trabajando en todos los reales distintos de 0. Ya estoy trabajando en el entorno de radio delta 1 con centro en x0. ¿Okay? En ese entorno se vale esta desigualdad. Entonces se vale todo este argumento. Ajá. Entonces, la distancia de f de x a 1 entre x0, fíjense, termina siendo menor a, junta los valores constantes, 2 entre valor absoluto de x0 al cuadrado, ¿verdad? Nos va a quedar. Si yo hago lo que está del lado derecho menor que epsilon, entonces lo que está del lado izquierdo también va a ser menor que epsilon. ¿Ok? ¿Qué delta tomamos? ¿Cuál es la segunda delta que vamos a tomar? Si tomamos delta 2 igual a, ¿cuál sería nuestra delta 2? Este es el valor constante, ¿no? Esta es la m del instructivo para demostrar que una función tiene límite. Esta sería la m del instructivo para demostrar que una función tiene límite. Ajá. Entonces, delta 2, ¿cómo nos va a quedar? Nos va a quedar como epsilon entre m. ¿Dónde m? Es igual a 2 entre valor absoluto de x0 al cuadrado. Fíjate, ¿esa delta 2 en qué nos sirve? ¿De qué nos sirve? Si tú estás parado en la bola de radio delta 2 con centro en x0, tú sabes que esto se hace menor que ¿qué? Que epsilon. Si tú tomas la bola de radio delta 1 con centro en x0, tú sabes que se satisface esta desigualdad. ¿Cómo garantizamos que se cumplen las dos condiciones de manera simultánea? ¿Qué es lo que hicimos en los ejemplos pasados? Tomamos la delta más chiquita, tomamos el mínimo entre delta 1 y delta 2. ¿Ven? Sea delta epsilon igual al mínimo entre delta 1 y delta 2. Si queremos ser un poquito más explícitos, podríamos escribir esto de la siguiente forma. Es el mínimo entre, ¿cuál es la primera delta 1? Es valor absoluto de x0 entre 2. ¿Y cuál es la delta 2? La delta 2 sería valor absoluto de x0 al cuadrado
epsilon sobre 2. Sí, porque ¿cuánto es epsilon entre m? Si m es 2 entre valor absoluto de x0. Es un sandwichazo, hagan el sandwichazo y nos termina quedando este término. Aquí está delta 1, aquí está delta 2. Tomamos el mínimo para garantizar que se valen todas las desigualdades. Todas. Incluso esta de aquí. Esta delta 2, recuerden que se tomó para que al final esto sea menor que epsilon. Ajá. Si esta distancia es menor a epsilon entre m, imagínense. Si delta 2 es epsilon entre m, esta distancia va a ser menor a epsilon entre m. Esta de aquí. Entonces nos va a quedar 2 entre valor absoluto de x0 al cuadrado por m. ¿Pero quién es m? Aquí como nos queda, no. Epsilon entre m. Ajá, epsilon entre m. Ajá, epsilon entre m, ¿no? La distancia de x a x0 es menor a epsilon entre m. Este 2 entre valor absoluto de x al cuadrado lo dejamos igual. ¿Pero quién es m? 2 entre valor absoluto de x al cuadrado. O sea, aquí está el número y en el denominador está su inverso. ¿Qué les pasa? Se cancelan y nos queda la pura epsilon. Por eso tomamos esa delta 2 para hacer esto menor que epsilon. Haciendo toda esta expresión menor que epsilon, garantizas que esta distancia va a ser menor que epsilon. Vamos a comprobar que esta delta epsilon es buena. Veamos que delta epsilon es buena. ¿Qué hacemos? Pues vamos a tomar un punto en el dominio, arbitrario. Sea un número real, distinto de 0. ¿Con qué condición? Con la condición de que su distancia x0 es mayor a 0 y menor a delta epsilon. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a ver si aquí me logra caber todo el razonamiento. Miren, la distancia de f de x a 1 entre x0, habíamos llegado, en la primera parte llegamos a que eso es igual a 1 entre valor absoluto de x multiplicado por la distancia de x a x0 entre valor absoluto de x0. Esa igualdad se vale en todos los reales distintos de 0. Ahí no hay tema. Ahí no estamos ocupando la delta epsilon. Ahora, la delta 1. ¿La delta 1 en qué nos sirvió? La delta 1 nos sirvió, esto es menor, por la delta 1. La delta 1 nos sirvió para acotar este término. Ajá. Esto va a ser menor a 2 entre valor absoluto de x0 por la distancia de x de x0 entre valor absoluto de x0. Ajá. O podemos escribirlo así. Solo elevo al cuadrado al valor absoluto de x0. Ajá. Ahora, vamos a usar la delta 2. ¿Cómo es la distancia de x a x0? Es menor a delta epsilon. En particular es menor que valor absoluto de x0 al cuadrado por epsilon entre 2. Ajá. Entonces, ¿qué vamos a tener? Por la delta 2, el 2 entre valor absoluto de x0 al cuadrado, déjalo. Ese que se quede. Este término es este término de aquí. La distancia de x a x0 es menor a delta epsilon por hipótesis. Y delta epsilon es este mínimo. Ajá. Entonces, en particular, delta epsilon es menor que ¿quién? Que este valor. Esto va a ser menor que valor absoluto de x al cuadrado por epsilon sobre 2. Este 2 con este 2 se cancela. Valor absoluto de x al cuadrado con valor absoluto de x al cuadrado se cancela. Y nos queda quedando la pura epsilon. Y ahí está. Se acabó. ¿El álgebra cambió? Pues sí, el álgebra cambia, porque es otra función distinta. Ajá, a la x cúbica, a la x cuadrada, a la mx, a la función constante.
Pero el instructivo funcionó, sigue siendo, seguimos el mismo procedimiento que en todos los ejemplos. Primero, se hace álgebra sobre la distancia de la función al límite. Esa álgebra, ¿cuál es el objetivo de esa álgebra? Encontrar una relación entre la distancia de la función al límite y la distancia del punto x al punto x0. Vamos a buscar una relación. Ok. Si ahí ya puedo proponer la delta, que hace que la distancia de f de x al límite es menor que epsilon, pues ahí acaba el problema. Como con la mx, por ejemplo. Si no, lo que uno hace es tomar una delta auxiliar. Tomamos la delta auxiliar y acotamos. Y después tomamos otra delta auxiliar para hacer al final la distancia de la función al límite menor que epsilon. Ese procedimiento lo hemos hecho en todos nuestros ejemplos. Este no es la excepción. Eso es lo que hemos hecho. Tomas una delta auxiliar, acotas, terminas tomando otra delta que hace que la distancia de f de x al límite se hace menor que epsilon, para que se garanticen todas las desigualdades. ¿Qué es lo que uno hace? Tomar el entorno más pequeño. Analíticamente es tomar el radio más chico, tomas la mínima delta. Y ahí se acaba el problema. ¿Cómo lo ven? ¿Sí está bien? ¿Hay alguna duda? Ustedes díganme, por favor. Si hay dudas, las podemos resolver. Sin ningún problema, las checamos. ¿Cómo vamos? ¿Bien? Este ejercicio viene en el libro de Barclay. En el libro de Barclay viene este desarrollo. Él no comprueba que la delta epsilon es buena. Yo sí lo compruebo. Pero más o menos toda el álgebra que hace es la misma que yo estoy haciendo. Entonces podrían checar, por ejemplo, en el libro de Barclay. Si hay dudas, pueden checarlo o me pueden preguntar. ¿Vale? Aquí acaba el problema. La distancia de f de x1 entre x0 es menor que epsilon, siempre y cuando la distancia de x x0 sea menor a delta epsilon. ¿Quién es delta epsilon? El mínimo entre estas deltas. ¿Quién es delta 1? Esta. ¿Quién es delta 2? Esta de aquí. ¿Qué fue lo único nuevo en este problema que no pasó en los ejemplos pasados? Escoger la delta auxiliar con más cuidado. La primera delta auxiliar, aquí la tenemos que tomar con un poquito más de cuidado. En los ejemplos anteriores, tomamos cualquier delta auxiliar. 1, 2, 3, 4, cualquier delta auxiliar iba a funcionar. En este caso, tuvimos que tener un poquito más de cuidado de cómo tomar la delta auxiliar. Profesor, suele ser así, o sea, cuando tenemos una función que no está definida en todos los reales, y por ejemplo, debemos de tener en cuenta que si buscamos un punto cercano a ese punto en el cual no está definida, entonces tomamos siempre así como que el valor absoluto de... Sobre todo cuando se te indetermine. Si tienes una función que se dispara a infinito, menos infinito, ahí es cuando hay que tener cuidado de cómo tomar la delta. Así porque podemos tener, por ejemplo, una discontinuidad, pero ahí no habría tanto problema. Exacto, todavía no vamos a hablar de discontinuidad, pero sí, o sea, por ejemplo, una función que va por acá y luego hace esto y tú quieres probar que tiene límite, no sé, en este punto. No, aquí hay un punto problemático, aquí no. Estoy dibujando aquí, digamos que la gráfica. Aquí hay un punto problemático y una discontinuidad, pero tú quieres ver que tiene límite en este punto que está alejado de este cuate. Aquí hay un problemita, pero el problemita está acotado. Entonces ahí no hay tanto lío. El problema es cuando tú quieres probar el límite en este punto, pero cerquita de ese punto hay otro punto donde tu función se dispara a infinito, se dispara a menos infinito. Si tomas un entorno auxiliar no tan chiquito, tocas ese punto problemático y los valores de la función se terminan disparando a infinito, a menos infinito. Ahí es cuando hay problemas. Ahí es cuando va a haber algún problema. Entonces uno trata de evitar los puntos donde la función se dispare. Donde se disparen los valores de la función. Evítamos, incorpórate un entorno más pequeño. ¿Vale? ¿Dudas? ¿No? ¿Seguros? Entonces vamos a pasar ya a la teoría. Borro aquí. ¿Qué es lo que tenemos que ver el día de hoy? Hoy vamos a ver la parte operativa. ¿Ok? La parte operativa del límite. Todo va a quedar condensado en un teorema. Algunos incisos del teorema los vamos a demostrar, otros que queden como ejercicio, porque también necesito que ustedes practiquen.
Y bueno, yo voy a hacer los incisos más interesantes. ¿Va? Eso sí. Operatividad. ¿Cómo se opera con el límite? Esto está condensado en un teorema. Ahí va. Vamos a tomar dos funciones f y g definidas en un dominio A, subconjunto de R en R. Funciones. Okay. Vamos a tomar un punto x0, sea x0 un punto de acumulación de A. Punto de acumulación de A. ¿Qué vamos a suponer? Vamos a suponer que las dos funciones tienen límite, ¿ok? Tienen un buen comportamiento, tienen límite en el punto x0. Supongamos que el límite cuando x tiende x0 de f de x es igual a L. Y que el límite cuando x tiende a x0 de g de x es igual a m. ¿Ok? ¿Qué dice el teorema? El teorema dice que... ¿cuántos incisos tiene? Tiene 6 incisos. Inciso A. Existe el límite cuando x tiende a x0 de f más g de x, y aparte que el teorema te garantiza que existe el límite de la suma, te dice cuánto va a valer el límite de la suma. Claro, ese límite va a quedar en términos del límite de la f y el límite de la g. O sea, va a quedar en términos del límite de los sumandos. ¿Cuánto va a ser este límite? Este límite va a ser n más m. O sea, el límite de la suma es la suma de los límites. El límite de la suma de dos funciones es igual a la suma de los límites de cada una de esas funciones. Inciso A. Inciso B. Existe el límite cuando x tiene x0 de f por g de x. Existe el límite del producto. Y además el límite del producto entre dos funciones es el producto de los límites. L por m. Inciso C. Existe el límite cuando x tiende a x0 de c por g de x. Y esto es igual a c por m. Donde ¿quién es c? Es un valor constante. C es un valor. C es un caso particular de B. No sé si ya se dieron cuenta de eso. Simplemente tómate a f como la función constante c y entonces aplicas el inciso B. C juega el papel de la f, g juega el papel de la g, el límite del producto es el producto de los límites. El límite de una función constante es la constante. Entonces, es el producto de los límites. C es consecuencia de B, así de simple. Inciso D. Si g de x es distinto de 0 para cada punto en el dominio y el límite es distinto de 0, entonces existe el límite cuando x tiende a x0 de 1 entre g de x y es 1 entre n. O sea, el límite de 1 entre g es 1 entre el límite. ¿Okay? Eso es lo que está diciendo. Pero ahí en el inciso D hay que agregar hipótesis.
En primera, tu función tiene que ser distinta de 0. ¿Por qué? Porque vas a trabajar con la función 1 entre g. ¿Qué es 1 entre g evaluado en x? Es 1 entre g de x simplemente, ¿no? Es 1 entre g de x. Para que eso tenga sentido, g de x, ¿cómo tiene que ser? ¿Cómo tiene que ser el denominador? Distinto de 0. Y aparte tenemos que pedir, en este inciso únicamente, que el límite de la g es distinto de 0, que es m, ¿verdad? El límite de g estamos suponiendo que es m. Para este inciso, solo para el inciso D, hay que suponer que la m es distinta de 0. Tiene mucho sentido porque al final en la identidad que tenemos 1 entre m. Para que eso tenga sentido, m tiene que ser distinto de 0. Inciso E. Bajo las hipótesis de D, el límite cuando x tiende a x0 de f entre g de x es n entre m. O sea, en el inciso E agrega las mismas hipótesis que en el inciso D. G de x distinta de 0 en todos los puntos del dominio y m límite distinto de 0. Bajo esas condiciones, el límite del cociente es el cociente de los límites, porque este es el límite de f y este es el límite de g. El límite del cociente es el cociente de los límites. Faltan otros dos incisos, pero creo que con esto podemos empezar. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Qué hora es? 6:06. Ok. Hoy vamos a terminar a las 6:30, así que vamos a echarle muchas ganas, muy concentrados. Vamos a hacer el inciso A, el inciso B, yo creo que ya, inciso A, inciso B. Y en la siguiente sesión hago inciso D. Ustedes argumenten el inciso C y el inciso E. A ustedes les va a tocar C y E, ¿va? Vamos a empezar. ¿Hay alguna duda con los enunciados? ¿No? ¿Seguros? Va. Si hay dudas, lo podemos checar. ¿No? Si no hay dudas, pues qué bien. Vamos a ver entonces. A ver, inciso A. Vamos a empezar con el inciso A, que es, creo que el más sencillo de todos. Con el inciso A. ¿Qué queremos demostrar? Que una función tiene límite, ¿no? Eso es lo que queremos demostrar. ¿Qué función queremos demostrar que tiene límite? F más G. Queremos ver que el límite de F más G es L más M. Donde L, ¿quién es? El límite de F. ¿Y quién es M? El límite de G. ¿Va? Estas van a ser nuestras hipótesis. Esta es una hipótesis. Esta es una hipótesis. Aquí les pongo. Son mis hipótesis. ¿Va? Entonces empieza la prueba. Sea epsilon mayor que 0. ¿Qué queremos demostrar? Que existe una delta que depende de la epsilon mayor que 0, tal que si yo me tomo un punto en A, cuya distancia a x0 es menor a delta epsilon, lo cerramos aquí, entonces la distancia de f más g de x a L más M es menor que epsilon. Está bien, ¿no? Porque nosotros queremos ver que la función f más g tiene límite L más M. Entonces, la distancia de la función al límite que estoy proponiendo tiene que ser menor que epsilon siempre y cuando, bueno, con una delta adecuada, una delta buena. ¿Ok? El instructivo funciona aquí también. Eso es lo padre, para argumentos muy generales también funciona. Vamos a empezar haciendo álgebra sobre esta expresión. Voy a borrar esto de aquí.
Esto es fácil, esto es fácil. Es más complicado entender los ejemplos explícitos, los que hemos hecho, a esta parte. Miren, ahí va. Notemos que para cada punto en A, mira, la distancia de f más g evaluada en x menos a la distancia de n más m. ¿Esto a qué es igual? Esto es igual, por la definición de suma de funciones, esto es igual a la distancia de f de x más g de x menos n más m. ¿Ok? Ahora, ese menos también lo podemos distribuir, ¿no?, en esta suma sin ningún problema. Entonces esto ya lo voy a escribir de esta manera. Esto es lo mismo que... Sí, ¿no? ¿Está bien? Es correcto, ¿no? ¿Qué más? Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a agrupar la función con su límite. La función f con su límite L, la función g con su límite M. ¿Qué nos termina quedando? Esto termina siendo igual a la distancia de f de x a L más g de x menos m. O sea, este es el valor absoluto de f de x menos l más g de x menos m. Ok, ya hice algebrita, pero es un poquito más. Voy a aplicar desigualdad del triángulo. Por desigualdad del triángulo, este es A, este es B. La desigualdad del triángulo me dice que valor absoluto de A más B es menor o igual a valor absoluto de A más valor absoluto de B. Entonces aplico desigualdad del triángulo y ¿qué nos termina quedando? ¿Dónde está mi colorcito? Bueno, vamos a ocupar esto. Pues sí, quién sabe dónde queda. Esto es menor o igual a valor absoluto de f de x menos L más valor absoluto de g de x menos m. ¿Qué aplicamos? El recordatorio. Si uno ya tiene intuición del concepto de límite, uno podría decir, pues ya acabamos. ¿Por qué? Porque yo sé, vamos a decirlo de manera intuitiva, cuando x se pega a x0, la distancia de f de x a l se hace chiquita. Cuando x se pega a x0, la distancia de g de x a m se hace chiquita. Entonces, si yo me voy pegando a x0, ¿qué le pasa a ese término? Pasa a este término. Se va a hacer chiquito. Ajá. Pero si esto se hace pequeño, ¿cómo se hace esta distancia? También se va a hacer pequeña por este menor o igual que tenemos de este lado. Tienes A y B. Si B es muy chiquito, pues A también es muy chiquito. Ajá. Tienes A, B, todos mayores o iguales que 0. Aquí está el 0. Ajá. A, B. B es muy chiquito, entonces ¿qué le pasa? También es muy chiquito, va a quedar apachurrado. Es lo que está pasando aquí. Esa es la idea intuitiva. ¿Ok? Esa álgebra surge de esa idea intuitiva. Yo sé que F se pega a L, yo sé que G se pega a M. Por esa razón agrupamos de esa manera a F con L y a G con M, y no al revés. No agrupamos a F con G y a L con M, así estaban. Tampoco agrupamos a F con M y a G con L. Tampoco, eso no nos iba a convenir. Nos conviene justo de esa manera. Ahora, esa idea intuitiva, ¿cómo la podemos formalizar? Vamos para allá. Borro. Ya lo encontré. Ahí está. Vamos a hacer lo siguiente. Por hipótesis, ¿cuál hipótesis exactamente? Porque tenemos dos. ¿Cuál hipótesis? Esta. El límite cuando x tiene x0 de f de x igual a l. Por esta hipótesis, yo puedo garantizar que existe una delta 1 que depende de la epsilon mayor que 0, tal que si x está en A y la distancia
de x a x0 es mayor a 0 y menor a delta 1 epsilon, entonces, ¿cómo es la distancia de f de x a L? Por maña, por conveniencia, yo voy a hacer esa distancia menor que epsilon entre 2. ¿Por qué yo puedo hacer esta distancia menor a epsilon entre 2? Porque yo ya sé, por hipótesis, que mi función tiene límite L. Yo puedo pegar tanto como yo quiera a f de L. Yo puedo pegarlo, voy a hacer que esta distancia sea menor a epsilon medios, tomando una delta lo suficientemente chiquita. ¿Okay? Hay una delta, tal que si tomo un punto del dominio, cuya distancia x es mayor a 0 y menor a mi delta, la distancia se hace menor que epsilon. Entonces ya estoy usando la hipótesis de que f tiene límite. Ahora vamos a usar la hipótesis de que g tiene límite. Por hipótesis, ¿cuál hipótesis? De que g tiene límite. ¿Qué podemos garantizar? Que haya una delta 2 tal que si tomo un punto en A cuya distancia a x0 es mayor a 0 y menor a delta 2 epsilon, entonces ¿qué va a pasar? Va a pasar que la distancia que va de g de x a m se hace menor que, por conveniencia, lo voy a hacer menor a epsilon sobre 2. Entonces mira la situación en la que nos encontramos. Esto tiene que ver con, si estás en este entorno, se cumple la propiedad P. Y si estás en este otro entorno, centrado en el mismo punto, se vale la propiedad Q. ¿Se acuerdan que ya hablamos de eso? Aquí pasa algo similar. Aquí está la recta real. Aquí está el punto x0. En el entorno del radio delta 1 epsilon, piensen que, imaginemos que es este. Si yo estoy aquí parado en intersección A, ¿qué garantizo que se cumple? Si yo tomo un cuate aquí, se cumple que la distancia de f de x a L es menor a epsilon medios. Ok, pero también tengo otro entorno, el entorno del radio delta 2 epsilon. En el dibujo va a quedar más chiquito delta 2, pero solo es en el dibujo. Ajá. Aquí está. En el razonamiento, pues no sabemos quién es el más pequeño, quién es el más grande. En este entorno, ¿qué ocurre? Que la distancia de g de x a m es menor a epsilon medios. ¿Cómo garantizo que las dos cosas se cumplen de manera simultánea? Tomando el entorno más pequeño. ¿Cómo podemos tomar el entorno más pequeño? Tomando la delta mínima. Eso es lo que hemos hecho en todos nuestros ejercicios. Tomamos la delta mínima porque la delta mínima nos genera la bola más pequeña, la bola más chiquitita. Ambas están centradas en x0. Aquí está el radio, un radio, otro radio. Tomo el radio más chico, estoy parado en el entorno más pequeño. Y si estoy en el entorno más pequeño, voy a garantizar que se cumple la propiedad P y la propiedad Q. Entonces, vamos a tomarnos el mínimo entre delta 1 de epsilon y delta 2 de epsilon. Ahí está. Tomamos el mínimo. Esa es la delta epsilon que estábamos buscando. Recuerden lo que queremos demostrar. Queremos demostrar que la función f más g tiene límite. Entonces lo primero que hicimos es hacer algebrita sobre la distancia de f más g de x a L más m. Hicimos la algebrita y ya propusimos la delta de epsilon. Vamos a ver que en ese entorno, en un entorno del punto x0 de radio delta de epsilon, esta distancia se hace menor que epsilon. Vamos a ver eso. Ya encontré mi indicador. A ver, pongo aquí. Entonces, vamos a ver que delta epsilon es buena. Veamos que
delta epsilon es buena. ¿Qué hacemos para ver que una delta es buena? Pues toma un punto en tu dominio, sea un punto a X, un punto en A, cuya distancia a X0 es mayor a 0 y menor a delta epsilon. ¿Ok? Entonces, mira lo que va a pasar. La distancia de f más g de x a l más m, por la primera parte esto es igual a la distancia de, esto es menor o igual a la distancia de f de x a l más la distancia de g de x a m. Pero ahora sí, como estamos en este entorno, ¿qué garantizamos? En este entorno garantizamos que se cumple esta desigualdad y esta desigualdad. Entonces, como estamos parados en este entornito, yo puedo garantizar que este término es menor a epsilon entre 2. Y este término de aquí también puedo garantizar que es menor a epsilon entre 2. Y esto es igual a epsilon. ¿Qué vamos a demostrar? Acabo de proponer el entorno, la delta epsilon, y vimos que es una delta epsilon buena, porque si tú tomas un punto en el dominio cuya distancia x0 es mayor a 0 y menor a delta epsilon, entonces la distancia de f más g de x al límite que propusimos va a ser menor que epsilon. La epsilon fue arbitraria, fue cualquier número mayor que 0, y encontramos la delta que hace que se cumplan esas desigualdades. La epsilon fue arbitraria, entonces ya puedo garantizar que el límite de f más g es el límite de f más el límite de g. Déjenme lo escribo. La epsilon fue arbitraria, ¿qué podemos construir? Epsilon fue arbitrario, entonces ya podemos construir el límite cuando x tiene x0 de f más g de x es l más m. Ya, se acaba. El inciso A. ¿Cómo lo ven? ¿Sí está bien? ¿Dudas? Yo siento que esto es más fácil que los ejercicios. Yo siento que es más sencilla la algebrita que se realiza. Yo creo eso, no sé cómo ustedes lo hayan sentido, pero creo que esto es un poquito más accesible. Mande. Nada más la idea etimológica. Podemos hacer cualquiera de las dos, sabemos que es menor que epsilon, y las podemos hacer menores que epsilon medios porque se cumple para toda epsilon. Para todo número positivo, exactamente. Si un número no es, o sea, puede ser fijo, pero también podemos, porque existe el límite, conjeturar que podemos hacer epsilon entre lo que queramos, o sea, todavía más chiquito, ¿no? Esa es una muy buena observación. Sí, justo. Las funciones f y g, tú ya sabes que tienen límite. Como ya tienen límite, tú ya puedes hacer esta distancia tan pequeña como tú quieras. Si quisieras probar que la función tiene límite, entonces eso ya es otra historia. Ahí ya no puedes garantizar eso. Hay que probarlo. Pero aquí tú ya sabes que f tiene límite L, g tiene límite M. Entonces tú ya sabes que esta distancia la puedes hacer menor a cualquier número positivo. No tiene que ser justo epsilon. O sea, la definición de límite dice para todo número positivo existe otro número positivo tal que, etcétera. Usualmente en los libros dice para todo epsilon mayor que 0. No tiene que aparecer en la algebrita una epsilon, justo ese simbolito, no. Ni la delta epsilon, tú puedes ponerle otros nombres. A, B, C, lo que tú quieras. Lo importante es entender lo que dices, para todo número positivo. Ok, como yo sé que f ya tiene límite L, para todo número positivo, por ejemplo, para epsilon medios, existe una delta, tal que esta distancia se va a hacer menor a epsilon medios, estando parados aquí. Lo mismo para g.
Y eso lo sé por hipótesis. F tiene límite N, G tiene límite M. Son mis hipótesis. ¿Cómo lo ves? En ese sentido se podría decir que cualquier cantidad, bueno, infinitamente pequeña, son todos esos números se pueden considerar como epsilon. En particular se podrían considerar como epsilon primas, algo así. A ver, otra vez, plantéame tú. O sea que tenemos que para toda epsilon, ¿no? Y nos dan al inicio, sea epsilon mayor a 0, pues ya tenemos una epsilon fija, pero en realidad por la definición del límite se vale para cualquier cantidad chiquita, incluso menor que las epsilon, la epsilon que nos dieron en el inicio. Ajá, entonces, es como... Eso lo podemos considerar como una epsilon prima, el epsilon medio. Sí, es como puedes poner como una epsilon prima. O sea, lo que dice la definición de límite es tú propones un número positivo, llámale epsilon, y tú vas a poder encontrar otro número positivo, llámale delta, tal que ya sabes lo que dice la definición. Pues tú propones uno, puedes darme otro. Tú me propones una epsilon, tú me puedes dar una delta. Dame epsilon igual a 1 entre 1.000.000, yo te puedo proponer una delta. Dame epsilon igual a 1 entre 5, yo te puedo dar una delta. Es propones, doy, y así te vas. No es como para todos los números positivos hay una sola delta. Eso no. Das un número positivo, epsilon, propones una delta. Epsilon igual a 1, una delta. Epsilon igual a 1 medio, das otra delta. Epsilon igual a 1 tercio, otra delta. Dependiendo del número positivo epsilon que hayas dado, das una delta. ¿Vale? ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Seguros? Bueno, va. Entonces ya está. El límite de la suma es la suma de los límites. ¿Qué es lo que sigue? El límite del producto. Vamos para allá. Yo creo que aquí podemos empezar el ejercicio sin ningún tema. Inciso B. Inciso B. ¿Cómo empezamos la prueba? Dando una epsilon mayor que 0, fija pero arbitraria. ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Qué es lo que queremos demostrar? Por demostrar que existe una delta que depende de la epsilon mayor que 0, tal que si x está en A y la distancia de x a x0 es mayor a 0 y menor a delta epsilon, entonces la distancia de f por g evaluada en x menos L por M es menor que epsilon. En este inciso vamos a ocupar el hecho de que F y G son localmente, si tienes límite en el punto x0, entonces la función ¿qué es localmente en ese punto? Es localmente acotada. Vamos a ocupar esa propiedad. Si tienes límite, la función tiene que ser localmente acotada. ¿Ok? Entonces, vayan recordando lo que es ser localmente acotada y si no lo recuerdan, díganme y ahorita escribimos la definición sin ningún problema. No hay tema con eso. Como dice el instructivo, empezamos haciendo álgebra sobre esta distancia. Notemos que para cada x en A, esta primera parte se vale en todos los puntos del dominio. Para cada punto en A, ¿cómo es la distancia de f por g de x a L por M? Pues escribimos esto de una manera un poquito más amena. Esto es igual a la distancia de f de x por g de x menos L por M. Y uno podría decir, bueno, pues vamos a hacer lo mismo de hace ratito. Agrupamos a f con L y a g con M, ¿no? Y a lo mejor a alguien se le ocurre hacer esto. Eso está mal, ¿no? Esa algebrita está completamente mal, ¿no? Lo que nos gustaría a nosotros, ¿qué nos gustaría hacer? Estaría mal, está mal, ¿eh? No, eso no se vale. Lo que queremos es que en esta expresión aparezca la distancia de f a L y la distancia de g a M. De alguna manera, yo tengo que hacer que aparezcan esos términos. Eso es lo complicado, pero vamos a hacer que aparezcan esas cosas. ¿Cómo? Vamos a sumar ceros. Un cero adecuado. Con un cero adecuado es más que suficiente. Muy artificial, eso es un hecho, pero esa es la manera en que se resuelve este problema. Y en muchos ejercicios de límite, de derivada, de convergencia de expresiones, ya están viendo convergencia con Cristian,
van a ver que este truco se va a aplicar en cosas de integrales también. Entonces, este truco recuérdenlo, porque se va a ocupar mucho. O si se les olvida, no se preocupen, después lo van a volver a hacer en sus cursos más avanzados. Miren, sumamos un 0. ¿Cuál es ese 0 que vamos a sumar? Vamos a poner f de x por g de x. Y vamos a poner aquí menos lm. ¿Ok? Esto de cajón tiene que estar. Okay. Este cuate y este cuate de aquí. Ahora el 0, ¿quién va a ser el 0? Vamos a agregar g de x por l menos g de x por l. Pero si lo estamos restando, lo tenemos que sumar para que en verdad sea un 0. Fíjense que como que combiné, porque g tiene límite m, entonces esto tomo g por l. Combiné la función con su límite, g por l. Lo resto, lo sumo. Ahí está el 0. ¿Y eso en qué me va a ayudar? Miren, cuando tú factorizas el g de x, aquí, este término con este, ¿qué te va a quedar? G de x por la distancia de f de x a l. Ya apareció la distancia de f de x a l. Y aquí, si tú factorizas la l, ¿qué te queda? La distancia de g de x a l. Entonces, pues ya hicimos que aparecía la distancia de f de x a l y la distancia de g de x a m, multiplicado por ciertos factores. No hay problema. Ahorita vemos qué hacemos con esos factores. Si son factores constantes, pues ya no va a haber ningún tema. Si son factores variables, vamos a ocupar el hecho de que las funciones f y g son localmente acotadas ¿en dónde? En el punto x0. Entonces, sigamos con el álgebra. Profe, perdón. Lo mismo hubiera valido si lo hubiéramos restado f de x por m más f de x por m. F de x por m menos f de x por m, sí, funciona también. También es igual. ¿Y por qué f y g, l y m juegan el mismo papel? F y g juegan el papel, son funciones. L y m son los límites. Entonces, si intercambian los papeles de f y g o el de l y m, todo va a funcionar igual. Yo agarré a g y l, está bien. ¿Qué hago? Pues ahora lo que hacemos es agrupar, factorizar, más bien factorizamos. Este va a ser mi primer término, mi segundo término. Factorizamos en el primer término. ¿Qué podemos factorizar? A la g. O sea, g de x multiplicado por f de x menos l. Y en el segundo término nos va a quedar, ¿qué podemos factorizar aquí? L. Entonces nos va a quedar más L multiplicado por g de x menos m. Aplico desigualdad del triángulo y aplico el hecho de que el valor absoluto del producto es el producto de los valores absolutos. ¿Qué nos termina quedando? Esto es menor o igual a valor absoluto de g de x por valor absoluto de f de x menos l. Más valor absoluto de l por valor absoluto de g de x menos m. Primero apliqué desigualdad del triángulo. Valor absoluto de este más valor absoluto de este. Pero aquí hay un producto, entonces el valor absoluto del producto es el producto de los valores absolutos. Aquí lo mismo, valor absoluto del producto es el producto de los valores absolutos. Pues aquí me brinco un pasito, eso es lo que pasó. Pero ¿qué es lo que hice? Desigualdad del triángulo y que el valor absoluto del producto es el producto de los valores absolutos. Entonces aquí pongo un triángulo y pongo esto. Ya, ahí está. ¿Y ahora qué hago? Ahora lo que voy a hacer es usar el hecho de que la función g es localmente acotada en el punto x0. Que la función g tiene límite m. Y que la función f tiene límite l. O sea, van a aparecer un total de 3 deltas. Voy a tomar la mínima y ahí voy a acabar. Voy a tratar de escribir todo en esa parte del pizarro. Voy a escribir lo más compacto posible, pero entendible. Por aquí.
¿cómo me conviene escribir todo esto? Ajá. Por hipótesis, el límite cuando x tiene x0 de g de x es igual a m. Entonces yo puedo garantizar lo siguiente, miren. Puedo garantizar que existe una delta 1, epsilon, mayor que 0, tal que si x está en A y 0 es menor a la distancia de x a x0, menor a delta 1, entonces la distancia de g de x a m es menor a epsilon entre valor absoluto de L y con un 2 aquí. ¿Por qué pongo eso? Miren, la idea es la siguiente. La idea es hacer esto menor a epsilon medios, todo este término menor a epsilon medios y todo este menor a epsilon medios. Esa es la idea. Aquí está fácil, porque para hacer todo este producto menor a epsilon medios, la distancia de g de x a m, ¿cómo la tienes que hacer? Menor a epsilon entre 2 por valor absoluto de L, que es lo que pusimos ahí. Un detalle, eso está mal, el valor absoluto de L abajo. ¿Por qué? ¿Por qué está mal? Yo les pregunto. ¿Por qué? Casi está bien, pero ¿por qué poner aquí valor absoluto de L puede llevarnos a un problema? Tenemos que decir que L es distinto de 0. Exacto, podría L ser igual a 0. Y si L es igual a 0, eso, no está definido. ¿Estás de acuerdo? ¿No estás de acuerdo? Si da la casualidad de que el límite de la f es 0, esto no tiene sentido. Ajá. Entonces, ¿qué hacemos para evitar este problema y hacerlo por casos? ¿Qué es lo que podemos hacer? Vamos a hacer este truco. ¿Están de acuerdo que esto es menor a epsilon medios? No importa si L es 0 o L es mayor, distinto de 0, se vale esto. Y así no tengo que hacerlo por casos. Alguna vez yo lo hice por casos y después, porque Spivak hace esto. Spivak, según yo, hace ese truquito, pero yo no lo había entendido. Entonces, dije, no, pues lo voy a hacer por casos, pero, o sea, la razón es, pues, si tú le sumas una unidad, esto sigue siendo menor a, esto va a ser menor a epsilon medios y te evitas hacer el caso cuando L es 0 o cuando L es distinto y cuando L es distinto de 0. Todo lo hacemos en un solo caso. Entonces, hay una delta 1, tal que todo es un punto en A, cuya distancia x es mayor a 6 menor a delta 1 epsilon, entonces pasa esto. Ok. Y aquí voy a poner un i grandote. Y aparte, como existe el límite de g y vale m, podemos escribir todo esto. Pero ¿qué más podemos escribir? Que la g está localmente acotada. ¿Eso qué significa? Que esté localmente acotada quiere decir que existe una delta 2 mayor a 0 y existe un número m mayor a 0 tal que si x está en A y 0 es menor a la distancia de x a x0 menor a delta 2, entonces el valor absoluto de g de x es menor o igual a m. Aquí estoy escribiendo la definición de localmente acotada. La g está localmente acotada en el punto x0. ¿Por qué? Porque la función g tiene límite en el punto x0. Eso ya lo sabemos. Si tienes límite, eres localmente acotada. Entonces existe un entorno y existe una cota tal que si yo me paro en ese entorno, la función g está acotada por esta cota. Ajá, es una cota local. Ok, ya tengo esta delta 2, tengo esta delta 1 epsilon y falta usar la hipótesis de que la f tiene límite. Borro de este lado.
Ya casi acaba esto. ¿Qué otra hipótesis tenemos? Por hipótesis, el límite cuando x tiene x0 de f de x es igual a L. Entonces, ¿qué puedo asegurar? Que existe una delta 3 epsilon tal que si x está en A y 0 menor a la distancia de x0 menor a delta 3 epsilon, entonces la distancia de f de x a L es menor que, y aquí lo que voy a tomar es epsilon entre 2 por m. ¿Quién es m? Es esta m que garantizamos del hecho de que G está localmente acotada. Porque observen, si estás parado en este entorno, la distancia de f de x a L es menor a epsilon entre 2m. Ajá. ¿Qué va a pasar con este término de aquí? A ver, hagamos tantita algebrita y ahorita la borro. Imagínate que ya estás en ese entorno. Este término es menor que ¿quién? Que epsilon entre 2m. Ajá. Este es menor que ¿quién? Imagínate que ya estás parado también en este entorno de aquí. El valor absoluto de G es menor o igual a m. Entonces, todo este producto va a ser menor a m por epsilon entre 2m. Esta m quiqui, esta m quiqui, y nos termina quedando que este sumando es menor a epsilon medios. Y este otro, por lo que expliqué hace rato, también es menor que epsilon medios. Y entonces cuando yo sume esto va a ser menor a epsilon. ¿Qué va a ser menor que epsilon? Recuerden lo que estaba antes, ya lo borré. Pero ¿qué es lo que estaba al principio de toda esta algebrita? La distancia de f por g de x a L por m. La distancia de f por g de x a L por m va a ser menor que epsilon, siempre y cuando esté en un entorno adecuado. ¿Vamos bien? ¿Sí? Entonces ya tenemos esto. Ya es momento de tomar la delta más chiquita. Para garantizar que esas tres cosas suceden de forma simultánea, lo que vamos a hacer es tomar la mínima delta. Sea delta epsilon igual al mínimo entre delta 1, como le puse, delta 1 epsilon, delta 2 y delta 3 epsilon. A esta no le llamé delta 2 epsilon, porque su existencia no depende de ninguna epsilon. Simplemente es un entorno donde la función g está acotada. Ajá. Damos el mínimo. Veamos que esa delta epsilon es buena. Y ahí acaba el problema. Bueno, viendo que la delta epsilon es buena. Veamos que delta epsilon es buena. Perdón, ¿ahí es epsilon delta 3 o delta epsilon? Aquí es delta aquí es delta 3. Puse delta epsilon, pero es delta 3. Es delta 1 epsilon, delta 2 y delta 3 epsilon. Tomamos la mínima y vamos a ver que en ese entorno, el de radio mínimo, en ese entorno, la distancia de f por g de x a L por m es menor que epsilon. Vamos a comprobarlo. ¿Qué hacemos? Pues tómate un punto en A, tal que la distancia de x a x0 sea mayor a 0 y menor a delta epsilon. Recuerden que delta epsilon es el mínimo. Fíjate, la distancia de f por g de x a L por m, ya sabemos que este cuate, por el algebrita que hicimos, es menor o igual a valor absoluto de g de x por la distancia de f de x a L más valor absoluto de L, ¿verdad? Por la distancia de g de x a m. ¿Ok? Ahora, por la delta 2, vamos a ocupar todas las deltas de un jalón.
Por la delta 2, vamos a ponerle un color diferente. Para que este y este. Por la delta 2, qué horrible delta. Ahí está. Por la delta 2, esto es menor o igual que m. Por la delta 1 epsilon, la distancia de g de x a m, ¿cómo es? Menor a epsilon entre 2, si este es delta 1, menor a epsilon entre 2 por valor absoluto de L más 1. Entonces aquí vamos a poner, a ver, aquí lo puse, m, más valor absoluto de L, y esto ¿cómo es? Es menor a epsilon entre 2 veces L más 1. valor absoluto de L más 1, gracias. ¿Qué es este cuadro? Aquí estamos ocupando la delta 1 epsilon. Pues de principio tendría que ir en moradito. No hemos hecho nada. Y después la delta 3 epsilon. ¿Dónde se ocupa? Aquí. Este cuatecito de aquí es menor que ¿quién? A epsilon entre 2m. Entonces ya te queda m por epsilon entre 2m más valor absoluto de L por epsilon entre 2 veces valor absoluto de L más 1. Ajá. Esta m con esta m se cancelan, ¿verdad? Ahí no hay nada que hacer, ya se cancelan esas dos m. Va, y te queda aquí epsilon medios. Ahora, vean esto. Valor absoluto de L entre valor absoluto de L más 1. Valor absoluto de L entre valor absoluto de L más 1. Ese es un número menor que ¿qué? El denominador es más grande que el numerador. Porque aquí en el denominador tenemos valor absoluto de L más 1. Y en el numerador tenemos valor absoluto de L. Ese número es menor que 1. Porque el denominador está más grande que el numerador. Entonces, valor absoluto de L entre valor absoluto de L más 1 es menor que 1. Ajá. Entonces aquí nos va a quedar que esto es menor, aquí va a ser menor, epsilon medios, que está aquí, más 1 por epsilon medios. Este 1, ¿de dónde aparece? De comparar valor absoluto de L con valor absoluto de L más 1. Eso es menor a 1. Y el epsilon medios, aquí está. Pero al final, ¿eso qué es? Esto termina siendo epsilon medios. Epsilon medios termina siendo epsilon medios más epsilon medios, epsilon. Ahí está. Y aquí hay un menor estricto, por ejemplo. Acá también había un menor estricto. Entonces, ¿qué tenemos? Que la distancia de f por g de x a L por m es menor que epsilon, siempre y cuando toma un punto en A cuya distancia x0 es menor a delta epsilon, donde delta epsilon la propusimos como el mínimo de delta 1 epsilon, delta 2 y delta 3 epsilon. ¿Cómo construimos delta 1 epsilon, delta 2 y delta 3 epsilon? Por nuestras hipótesis. La función g tenía límite m, por lo tanto es localmente acotada. Y la función f tiene límite l. De ahí salieron delta 1, epsilon, delta 2 y delta 3 epsilon. De esto se concluye que la función f por g tiene límite l por m. ¿Cómo lo ven? ¿Sí está bien? ¿O hay alguna duda? Ustedes díganme, por favor. ¿Vamos bien? ¿Seguros? ¿Sí? Siempre díganme sus dudas, ¿eh? No hay ningún problema, no hay ningún tema. Siempre díganme sus dudas. Muy bien. Pues yo creo que hasta aquí le dejamos. El jueves continuamos con la parte operativa. Hacemos otro ejemplo de límite, un poquito ya más sofisticado. Vamos a ver la función de Tomai. Y bueno, pues ya. Nos vemos. Bye, bye. Gracias.